buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos a un nuevo viaje chamánico de ese podcast que está en marcha y que tiene que ver con el poder, con la curación, con la psicología, con los orígenes y con el neochamanismo. Hasta ahora, en este viaje conjunto, tenéis a vuestra disposición México y sus mundos chamánicos de Jacobo Greenberg, que volveremos a revisar individualmente. Y luego una secuencia que comenzó con una definición o varias definiciones de qué es un chamán, los viajes chamánicos y el éxtasis. Definiciones de Jacobo Greenberg acerca de qué es el chamanismo en México, qué es el chamanismo y el sacrificio, el chamanismo y la concepción local y universal, los 4 mundos del chamán, el chamanismo Hmong chino. Y hoy, antes de continuar en esta secuencia, que va a ser larga, porque quiero revisar un montón de cosas y lugares y geografías de todo tipo, creo que es importante hacer una revisión de cuándo surgió el término chamán, por lo menos en los libros, en la literatura, en las investigaciones. ¿Quién empezó a escribir de esto? Para tener una mini plataforma de salida a la hora de seguir entendiendo el chamanismo en las diferentes formas, todo lo que rodea el mundo del chamanismo, porque en el chamanismo también hay poder. En esta mini misión, que no es mi misión, pero me encanta llamarla mini misión, de volver a traer a nuestro día a día ese acervo cultural que tienen todas las culturas y que se ha perdido producto de la vida en la ciudad, de la desconexión con la naturaleza, que por cierto tiene una versión nueva porque hay una emergencia ahora del chamanismo, hay cursos hasta de chamanismo, es que es una cosa increíble. Sí, cursos, te dan un diploma en chamán, es como te dan un diploma por la tienda del yogi, que ha tenido una emergencia brutal conjuntamente con muchas cosas que tienen que ver con los psicodélicos y todo siempre llevado al comercio y también a el ocio. Dicho esto, vamos a comenzar con esta revisión que es muy interesante. Y que espero que aporte un poquito de luz. Aun cuando es un hecho que hoy nos resulta casi familiar, no deja de ser sorprendente que el término chamán, que originalmente fue acuñado en Siberia, haya sido adjudicado a prácticamente todos los pueblos indígenas, mexicanos y mesoamericanos. Hay un montón de bibliografía y de autores que han hablado de la presencia de los chamanes y del chamanismo entre, por ejemplo, los olmecas preclásicos, los mayas clásicos y posclásicos. Hay libros a mansalva. Los zapotecos de Monte Albán, los mexicas de la época de la conquista, y múltiples pueblos contemporáneos como los tzotziles, celtales, nahuas, mayas yucatecos, mazatecos, popolucas, mixes y pápagos, entre otros. Libros acerca de esto hay de cualquier año. La Farge y Bies del 31, donde habla de los jacaltecos y los mixes, del 87, del 35, lo que queráis. Sin embargo, todavía nos es difícil precisar el modo en que este concepto se introdujo en la antropología mexicana y mesoamericana, establecer cuáles son los diferentes enfoques.
determinar qué es lo que es verdaderamente el estudio del chamán. La idea de hoy es casi hacer una genealogía de cómo se ha investigado el mundo del chamanismo desde hace mucho tiempo y cuáles son las aportaciones culturales que al final son para todos nosotros a través de la antropología, en México y en Mesoamérica. Como sabemos, la primera persona en usar la palabra chamán en un texto publicado fue el arcipreste Petrovich, Avakum Petrovich, un líder del clero conservador ortodoxo que en 1661 fue desterrado a Siberia. En el siglo XVIII, el gobierno ruso envió a varios observadores científicos al norte y centro de Asia. En la mayoría de los casos, estos describieron el chamanismo como la obra de charlatanes que pretendían abusar de un pueblo de ingenuos e ignorantes cazadores. Este es el caso de Stepan Krasniqov, para quien en 1755 las nociones chamánicas eran absurdas y ridículas. No está muy claro el modo en que las noticias del chamanismo se expandieron por Europa, pero parece evidente que desde sus inicios este produjo gran interés entre los intelectuales de la época. Esto es, por ejemplo, observable en el hecho de que en 1765 Diderot en su enciclopedia presentara una definición del término chamanes. Y que lo definía como, voy a citar a continuación, chamanes, sustantivo masculino plural, es el nombre que los habitantes de Siberia dan a los impostores que realizan las funciones de sacerdotes, truqueros, hechiceros y doctores. Estos chamanes claman tener influencia sobre el diablo, a quien consultan para conocer el futuro, para curar enfermedades y hacer trucos que parecen sobrenaturales a esta ignorante y supersticiosa gente. Esto es Diderot. Bueno, por algún lugar teníamos que empezar. Y como todo lo que se desconoce, por secreto, porque no ha estado en contacto con el exterior, bueno, con el exterior urbanita, porque siempre hay que decir lo mismo, es lo urbano, la ciudad, que también es civilización, lo que en realidad se excluye de la naturaleza. Y digo, hay que empezar porque en algún momento siempre ocurre igual, es cuando aparece un Watson, un intelectual, alguien que se va a algún sitio a investigar, a conocer lo desconocido y empieza a atraerlo al mundo, que es gracioso porque es como el mundo desarrollado, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, pero el mundo desarrollado como ciudad también existía, solo que no existía este concepto, por ejemplo, de globalización, de información repartida por todas partes. En resumen, siempre algún intelectual, alguien, un aventurero, es el que nos cuenta cosas. Y a partir de ahí empezamos una secuencia de viaje de investigación hasta que lo que empieza, como en este caso, una definición, una descripción del chamanismo, incluso con el nombre chamán, el concepto chamán, como una serie de mentiras y de gente que usa su poder para controlar al pueblo, pasa a otra cosa. El desarrollo de los estudios sobre chamanismo fuera de la estepa siberiana parece ser particularmente oscuro en los años que siguieron a su descubrimiento. Mas es posible que, encontrándose frente a fenómenos parecidos, los viajeros y primeros antropólogos hayan comenzado por extender el vocablo chamán de origen tunguso a los otros grupos del Asia septentrional y después, poco a poco, fue generalizándose y aplicándose a otros pueblos del mundo. En esa búsqueda del término chamán, en los libros que he leído y que voy leyendo, me llamaba la atención que yo, pensando que el chamanismo era y es, y creo que es así, de vital importancia en la historia cultural de México, el concepto como tal, en realidad, venía todo el tiempo de Siberia, como si hubiese
originado allí. El chamanismo en realidad no se sabe dónde se origina, yo creo que se origina en varios sitios. Es el concepto chamán el que procede de Siberia. Y eso marca a muchos estudiosos, como por ejemplo Mircea Eliade, que centran mucho su investigación en esa parte. Con el tiempo esto va a cambiar. La cuestión es que para principios del siglo XX el término chamán ya se usaba para caracterizar las prácticas y creencias de pueblos asiáticos, americanos y africanos. A este respecto hay varios trabajos, por ejemplo, sobre los malayos, sobre los Penobscot, sobre el chamanismo en Sumatra, sobre los Pabiotso, sobre los Nuba de Sudán, sobre los Navajo y sobre el norte y sur de América, todo América. Aunque no es muy claro el momento exacto en el que el concepto chamán llegó a México, parece probable que este haya sido importado por los antropólogos norteamericanos que a finales del siglo XIX y principios del XX trabajaban en México. Es notorio, por ejemplo, como algunos autores presentan la descripción de un personaje que claramente hubiera sido identificado como chamán bajo el modelo neuropsicológico. Este prefiere usar la palabra fakir. Esto es un texto de 1859 de un tal Brasseur de Boubor que dice: había fakires que pasaban su vida entera en el éxtasis y la meditación, encerrados en una caverna oscura o en una burda choza en medio del bosque. En contraste con ello, encontramos que 5 décadas más tarde, hacia 1904, otro autor que se llama Lumholtz hace un profuso uso del término chamán, escrito con S, S-H-A, para referirse a terapeutas huicholes y tepecanos. El único inconveniente es que no solo no se presenta una definición explícita de tal concepto, sino que además se presenta como sinónimos los siguientes términos: sacerdote, adivino, astrólogo, augur, curandero y médico. Años más tarde, el mismo autor Dixon postulaba la existencia de chamanes y sacerdotes chamanes mexicas basándose en una muy laxa definición de esta clase de personajes. Por ejemplo, dice, esta parte es interesante, se usa el término chamán para referirse a aquella variada clase de personas que se encuentran en toda comunidad salvaje, que supuestamente tiene relaciones más cercanas con lo sobrenatural que otros humanos y quien, de acuerdo con esto, usan las ventajas de su posición en una forma u otra. Son progenitores tanto como el médico y el brujo, el profeta, el maestro y el sacerdote. Esto es importante porque, y esto yo creo que es cierto, en este descubrimiento de empezar a revisar qué es un chamán, cómo afecta el chamán, cómo guía el chamán, el concepto de poder empieza a aparecer. Y sí, el concepto de poder es importante y es real. En la década de 1930 se refirieron al H-men de Chang Kung como un sacerdote chamán, mas no presentaron ningún detalle para apuntalar esta denominación. Un año más tarde, otros autores aludieron al ritualista Raramuri como chamán y hablaron del hecho de que este personaje debía enviar su alma a conversar con la gente del agua y recuperar el alma raptada de sus pacientes. Esto lo cuentan autores como Redfield y Villarrojas. Otro autor, Foster, en el 48, indicó explícitamente que los terapeutas de Sitsunsan no son chamanes en el sentido de que estos no reciben su poder de la sobrenaturaleza y su habilidad es simplemente el resultado de siglos de acumulación de conocimiento folclórico. Sin embargo, años más tarde, este mismo autor consideró que los ritualistas popolucas sí podían ser considerados como chamanes porque hablan un lenguaje incomprensible con los enanos de la montaña para recapturar las almas perdidas de sus pacientes.
Otros autores clasifican los distintos tipos de ritualistas que encuentran en chamanes de nacimiento y chamanes elegidos, mas no proporcionan ningún otro argumento para considerar o no a un personaje como chamán. Estos son textos del 47 y del 1931, Lafargue y Biers. Como veis, es un recorrido muy interesante acerca del concepto de chamán, cómo empezó a surgir la literatura del chamán. No obstante, parece haber sido otro autor que se llama Madsen quien por primera vez procurara explicar en modo sistemático las características del chamán mexicano. Para este autor, los terapeutas nahua de Tecospa pueden ser considerados como chamanes porque 1. Reciben sus poderes directamente de seres sobrenaturales durante un sueño iniciático. 2. Tienen a un espíritu femenino por esposa. 3. Sufren castigos divinos si desobedecen el llamado de los espíritus. 4. Poseen el poder de acceder a espacios míticos. 5. Existen enfermedades iniciáticas. 6. Curan y adivinan con la ayuda de espíritus. Aunque no lo menciona de manera abierta, este investigador también parece haber asignado un importante lugar a las visiones en el chamanismo, pues unas líneas más abajo añade: por supuesto que los espiritualistas también pueden ser llamados chamanes, pero sus visiones de ángeles cristianos son sumamente lejanas a los enanos que proporcionan su poder a los chamanes siberianos y los curanderos del aire mexicano. Bueno, él lo que llama curanderos del aire, asumo que es como gente como don Luis de Morelos, de los que habla Jacobo Grinberg. Y por cierto, en la descripción de Jacobo Grinberg lo que ocurre es un sincretismo. Y de hecho, en un capítulo anterior ya del mundo chamánico he contado cómo ese sincretismo existe. ¿Por qué? Por acopio cultural. Porque llegan otras culturas, invasoras o no invasoras, suelen ser invasoras, no se produce la culturalización de la amistad con el otro por amor, no suele existir, si miráis los libros no suele existir, no va por ahí el asunto, pero que existe por violencia, existe, se mezclan, sincretismo. Entonces, que yo recuerde, en el libro donde se habla de don Luis de Morelos, Los pastores del aire, del tiempo, hay sincretismo, algunos personajes definidos perfectamente que podemos asociar con lo católico, con lo cristiano. La misma María Sabina. En esa época, 1940 y algo, ya está el autor Mircea Eliade escribiendo sus cositas sobre el chamanismo, muy interesante, de hecho lo vamos a tratar. Y parece ser que este autor Madsen no ha leído todavía a Mircea Eliade y no considera el chamanismo como un fenómeno universal. Por eso es importante este audio-vídeo de hoy, porque vamos del origen, cuando se empieza a escribir sobre el chamanismo. Y hace unos días tenéis el audio-vídeo titulado Chamanismo local o universal. Pues bien, este Madsen, a diferencia de Eliade, no consideraba todavía el chamanismo como un fenómeno universal, ya que para explicar la existencia de un chamanismo mexicano debió evocar argumentos un poco difusos. Las semejanzas, dice, entre las curaciones mexicanas y el chamanismo siberiano pueden deberse a desarrollos independientes o a pervivencias en México de un culto chamánico difundido desde Siberia durante las antiguas migraciones a América. Bueno, esto es importante, porque aquí empezamos ya con una primera conexión. Se super sabe que no fueron los españoles, Colón y su tropa, los que descubrieron América, no descubrieron un carajo. Ya había gente que cruzó por la parte del norte, América, entró por arriba, perfectamente, siglo VIII, siglo X, siglo XIII. Hubo movimientos de personas que cruzaron lo que todavía no tenía ni nombre de América,
hacia lo que es América, antes que llegara los españoles a identificar aquello como América. Bueno, aunque el nombre es de Vespucho. Por lo tanto, puede ser que hubiese contactos y sobre todo contactos chamánicos. Por eso este autor dice, repito, las semejanzas entre las curaciones mexicanas y el chamanismo siberiano pueden deberse a desarrollos independientes o pervivencias en México de un culto chamánico difundido desde Siberia durante las antiguas migraciones hacia América. Uno de los primeros trabajos netamente mexicanos sobre el concepto del chamanismo es el de un autor de 1954 que se llama Uribe Villegas, quien define chamán como un ser que se deja poseer o que busca ser poseído por los espíritus, en una relación que algunos no han podido menos que asimilar al mediunismo, o sea, el factor de medium. Fijaros lo que dice, un ser que se deja poseer, bueno, hay un acto de libertad, o que busca ser poseído, también hay un acto de libertad. O me dejo o busco. De acuerdo con este autor, en esa época ya existía un uso abusivo del término chamán y consideraba incorrecto establecer una relación de sinonimia, es decir, de parecido, entre el chamán y el hechicero. Esto lo define muy bien Jacobo Grinberg en la interpretación que hace de qué es un chamán y las diferenciaciones que hace. Y aun cuando no parece haber estado influenciado por los defensores del entonces naciente modelo neuropsicológico, Uribe pensaba que el chamanismo no podía ser considerado como una religión. El chamanismo no está definido por una doctrina teológica definida, y esto es totalmente cierto, aunque hay un mundo recurrente una vez que se entra el chamán en su mundo. Cuidado, sino más bien por una simple creencia, ni siquiera adoración en sentido estricto, en espíritus, cuya comunicación se logra a través del chamán y en el cual no hay culto realmente organizado ni existe muy clara la adoración de poderes personales. Pero sí que hay los ritos. No habrá culto, pero sí que hay ritos. Rasgos, todos ellos definitorios de una religión, de la que tampoco tendría el código ético que por lo general acompaña a todas las religiones conocidas. Recordar, esto del código ético tiene un poquito de importancia, bastante más de lo que parece. ¿Por qué? Porque años atrás, siglos atrás, milenios atrás, el chamanismo ya existía, milenios, por todas partes se hacían sacrificios humanos. No solamente en América, no existía el nombre de América, pero en Grecia también. Todo el mundo habla de los griegos, pero los griegos también hacían sacrificios humanos, los tiraban por ahí, por un balcón, como digo yo. Sí. Entonces lo del código ético es importante. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que alguien dirá, escucha, ya deja de hacer sacrificios. ¿Cómo? Sí. Yo siempre hago la pregunta, pues sacrifícate tú. Tú eres el de poder, sacrifícate tú a tu hijo o a tu hija. O tú mismo. Por el bien de los demás, como Cristo, ¿no? A mí las cosas me gusta llevarlas a esas cosas, porque si no caemos en la estupidez como esto que he contado del tigre, que ataca el pueblo de la India o Bangladesh, se come a algunos cuantos niños, señores y tal, y sale el colega que dice, no, es que hay que proteger el tigre. Pues mira, haz una cosa, vente tú aquí, nos vamos todos a vivir a tu casa, que seguramente es grande, y tienes para que quepamos todos, y te vienes aquí con tu familia, que te come a ti el tigre, y entonces cuando te estén mordiendo a tu hijo le dices, no, pero aguanta, hijo, que el tigre tiene que salvarse. Lo siento, pero es que es así de estúpida la cosa. Una última característica del chamanismo de Uribe es que este tampoco consideraba la creencia en chamanes como un elemento universal, sino que desde una perspectiva un tanto evolucionista, él afirmaba que el chamanismo corresponde a grupos de estructura social más simple y es por ello que a su parecer en México estamos en el proceso de entender qué es el chamanismo y en confirmación de la hipótesis según la cual el chamanismo corresponde a sociedades relativamente poco avanzadas, fijaros, entre las que cita a los quiliguas y los huicholes, y el sacerdocio
a las más desarrolladas, este estaba marcado por la religión. Debe tenerse en cuenta como rasgo diferencial entre Mesoamérica, la zona de las altas culturas, y Aridamérica, región de culturas menos avanzadas, la existencia de chamanes o sacerdotes. Este estaba marcado, pero muy marcado por la religión. Pero es igual, estamos revisando el origen. Esto es importante, para no caer en tonterías. Bueno, para tener información. Así pues, podemos observar que aunque para esta época no existía un concepto bien definido de chamanismo, hay ciertas características que tienden a presentarse en diversos mexicanistas y mesoamericanistas. Entre estas encontramos la idea de que el chamán es alguien capaz de establecer un contacto privilegiado con las deidades, o lo que sea, ya sea a través de la posesión o por medio de un viaje a espacios míticos, la detención de un poder que tiene posesión de un poder sobrenatural derivado de la intervención divina y la realización de prácticas adivinatorias, curativas o productoras de enfermedad. Aquí añade lo de producción de enfermedad, un mal chamanismo, o sea, mala energía. Esto lo cuenta también Jacobo Greenberg, lo cuenta María Sabina en ese documental. Dice, hay chamanes, aunque ella no se catalogaba como chamana, que utilizan la energía mal para hacer daño. Y aun cuando no se explique con claridad el porqué de un chamanismo mexicano, este fenómeno cultural no suele ser visto como absolutamente universal, sino como algo que, de un modo u otro, difusión o evolución local, deriva de la vida de caza-recolección. Estamos estudiando el origen. Se pensaba que no era un fenómeno universal y, en mi opinión, es un fenómeno universal que toca en esencia a todo el planeta y que cada uno culturalmente, por su zona, por su geografía, desarrolla de una manera específica. Ya lo he contado y lo cuento, y no solamente con el chamanismo, tiene que ver con la meditación, con las religiones, con las visiones, todo esto. Yo creo que las personas vemos lo que vemos de manera cultural, es decir, basándonos en lo que hemos vivido y la cultura que hemos conocido. Por eso se ven ángeles altos, ángeles rubios, otro ven leones, otro ven de otros colores, sí. Y para mí eso es una forma que tiene la conciencia para hacernos entender que existe eso que en realidad para mí es vibración, todo el tiempo, energía, todo el tiempo. Tome la forma que toma. Pues la de México tendrá una forma, o la de no solo México, porque ni siquiera existe el concepto de esas visiones mexicanas, es mucho más particular de eso. Irá por zonas. Igual que la de Siberia irá por zonas, y la de África irá por zonas, y la de hindú irá por zonas, y la asiática irá por zonas. Hay que empezar a trascender un poquito estos conceptos que nos cuentan para hacernos entender que son conceptos fronterizos. No hay conceptos fronterizos en el chamanismo como tal. Algo que llama la atención en la perspectiva de estos primeros chamanólogos mexicanistas es la no explicación del chamanismo en términos de psicopatología. Pues, contrariamente a lo que estos autores suponían, los estudiosos de otras regiones del mundo consideraban que existe un rasgo francamente patológico de la personalidad del chamán. Esto lo cuenta un tal Lewinsky, que no es Mónica Lewinsky, la famosa, es otro, en 1957. Aquí tenemos que, a pesar de su ajuste a un segmento de su cultura, el chamán puede ser tanto un neurótico como un psicótico. Esto lo cuenta otro que se llama Deverox en 1956. La única excepción conocida es justamente el trabajo de Uribe Villegas del 54, quien, aunque sí recurre a las explicaciones psicopatológicas, parece más bien limitar este aspecto al chamanismo siberiano, no al mexicano. Pensar por un momento, esto no quiero que sea una justificación, no lo es, que cada uno desconoce algo y se mete a investigar a cosas nuevas, pues ¿qué tira? Tira de lo que sabe. Entonces, cuando hay una cosa que es nueva, que este tío reza, que este tío se mete un pipazo, que se mete algo y empieza a hablar de que ve espíritus, pues te está chalao. Pues sí,
Totalmente. Esto suele ocurrir y mucho. Por eso lo del cuestionarnos, cuestionar, cuando sea, es tan importante. Es vital. Vamos ahora a dar un saltito a Mircea Eliade, del que vamos a revisar su obra. Además tiene cosas bien chulas. A mí es uno de mis autores favoritos, no por el chamanismo, sino por su historia de las religiones en 3 tomos. En 1951, con la publicación del chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, esa es la obra con la que vamos a trabajar en unos días, de Mircea Eliade, dio inicio a una verdadera explosión de los estudios chamánicos a nivel mundial. Y de haber sido un tópico relativamente marginal, los investigadores sociales comenzaron a encontrar elementos chamánicos en las religiones de muy diversos pueblos y las más distantes épocas y regiones. Eliade define el chamanismo como una técnica del éxtasis, más considera que no cualquier extático con X puede ser considerado como un chamán. El chamán se especializa en un trance durante el cual se cree que su alma se separa de su cuerpo para ascender al cielo o descender al inframundo. Y es de este modo que el chamán trasciende su condición humana profana y recupera hasta cierto punto la verdadera fuente de la existencia espiritual. Y aquí os leo una nota que dice: el vehículo para esta trascendencia es el trance o éxtasis, y su necesaria condición es la creencia en la autonomía del alma. Correspondiendo a su entendimiento particular del chamanismo, se postula la creencia en un universo tripartita atravesado por un árbol cósmico o axis mundi, por el que el chamán es capaz de transitar entre los diversos espacios. Un árbol es la columna vertebral, un árbol es el sefirot de los hebreos, un árbol es los chakras, un árbol es la meditación. Solo os lo digo para que veáis ciertas asociaciones que yo por lo menos hago y veo. Me gustan. El éxtasis libera el alma del chamán para que ésta ascienda al cielo o descienda al inframundo, donde el chamán puede consultar a los espíritus e interactuar con ellos en ambos mundos. El propósito de estas travesías puede ser recuperar el alma perdida del paciente que lo consulta o ayudar al alma de un muerto en su viaje al inframundo. Además de esto, ayudar a la comunidad. Esto es, para mí, lo que es chamanismo. Y de nuevo, no nos vayamos al ladito de la estupidez, como cuando la gente abandona el catolicismo, el cristianismo, porque quema gente y esas cosas y se va y es muy usurpador, y la Inquisición y conquistador y esas cosas, y se va al budismo y se olvida de que el budismo mantenía esclavos. Por ejemplo, el Dalai Lama de ahora, cuando estaba antes de irse a la China, cuidadito, porque se nos va la olla. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Como diría uno de Madrid, ¿me entiendes? O ¿me entendés? Como diría un argentino. Pues sí, porque no debemos nunca porque no ocurre así, salir del entorno material de la supervivencia. Por lo tanto, como el que entra a la iglesia, me lo cuentan y pongo cara de bobalicón y me lo creo todo. Pues no. Que existe, existe. Que existían, existían. Que mueven energías, las mueven. Que entraban en estados paranormales, psicodélicos, psicotrópicos, por supuesto, que también ejercían una parte importante de poder, porque curaban, amigos, curaban. Es como el médico que cura. Entonces el médico es pues sí, el médico hay que protegerlo porque nos cura. Por supuesto, que se junta y ya es la conciencia de cada uno todo eso culturalmente y en el espacio, en el de interrelaciones en la comunidad, por supuesto. Por lo tanto, dejémonos de ser jaimitos ingenuos acerca del uso del poder, porque existe. Porque es muy lógico pensarlo. Si yo te puedo curar o puedo curar a la comunidad, ¿cómo coño me voy a tener poder? Pues sí. Pues es que es normal, el ser humano es así. Dicha esta aclaración, continuamos. Además, el acceso del chamán
al otro mundo le permite adivinar el futuro y discernir la naturaleza de los pecados, entre comillas, tropiezos, a mí me gusta más el término tropiezos, cometidos por los individuos o grupos que requieren el aplacamiento de ciertos espíritus. La importancia que Eliade Mircea deposita en el viaje del chamán le permite distinguir claramente entre el trance del chamán y cualquier forma de posesión. Al mismo tiempo, este trance, vivido como una muerte simbólica, constituye el elemento central del proceso iniciático del futuro especialista ritual. Muerte simbólica, esto es importante. ¿Por qué? Porque la muerte simbólica uno la descubre con el viaje de la psilocibina, María Sabina. Los que habéis hecho un viaje con hongos psilocibios, del que estoy haciendo, por cierto, unos cuantos capítulos que voy a alargar para dar toda la información posible acerca de qué es, en qué consiste, tipos de hongos mágicos que hay, cómo utilizarlos, qué potencia tienen, cómo cultivarlos. Aunque la parte del cultivo es bastante básica, muy flojita, porque yo no soy un cultivador. Digamos un cultivador como si fuese un jardinero. No. Recurro a otra cosa, a un pan de setas que viene ya casi preparado. Pero esto es otra película. Para Eliade, todo fenómeno considerado como religioso deriva su significado de la manifestación de lo sagrado. Esta manifestación es llamada una hierofanía. Por eso habéis oído la palabra hierofantes. La finalidad de toda hierofanía, manifestación de lo sagrado, es revelar lo sagrado tan completamente como sea posible. Y, como producto de tales revelaciones, los distintos fenómenos religiosos son pensados como unidos dentro de una religión mundial. Así, asumir la validez ontológica del homo religius, del hombre religioso, ontológica es de la naturaleza del ser. Permite a Eliade clamar la prioridad del significado puramente religioso del chamanismo y sostener la coherencia universal de su ritual y significado simbólico en cualquiera de las culturas que puede o pudiera manifestarse. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La esencia, no las formas ni las conexiones, aunque existen conexiones de la naturaleza, las visiones que tienen algunos se replican, son las mismas. En los años que siguieron a Eliade, el estudio del chamanismo puso un énfasis especial en el éxtasis. Digamos que pasamos de una época de burreras que se llama burreras porque no eran capaces de disociar su cultura europea, porque casi todos eran europeos o americanos, de lo que estaban viendo. No eran. Otros todavía influenciados por la parte religiosa, les daba miedo. Era como cuando llegaron los españoles y quisieron cargarse todos los hongos mágicos, la carne de Cristo. Dijeron, no, esto no puede ser. Luego empiezan ya los verdaderos, los precursores, como puede ser Mircea Eliade, que dice, esto es universal. Ahora vamos ya, de una vez aceptado lo universal del chamanismo, con sus particularidades geográficas y locales universales, pasamos a la particularidad. Y aquí lo que interesa mucho, a partir de 1957, ¿en qué coincide? Pensar por un momento, el nacimiento del movimiento hipismo, Watson destapa la psilocibina, empiezan a darse cuenta que existe lo de la ayahuasca, el bufalvarius, Ese es el mundo como está en ese momento. Entonces, ¿qué les interesa a los investigadores? Una particularidad. ¿Cómo se llama esa particularidad? El éxtasis. El éxtasis no es la droguita que por ahí circula. No. ¿Cómo entra uno en éxtasis? Y todo esto lo sabéis porque, de nuevo repito, los que han tenido o han hecho un viaje macrodosis de psilocibina se habrán visto en el éxtasis. Y claro, mola mucho, por decirlo de alguna manera. Y aun cuando el sabio romano consideraba el uso de alucinógenos como un falso trance y que este era signo de un chamanismo en decadencia, cosa que yo no estoy de acuerdo, muchos de sus seguidores mostraron un particular interés por el estudio de este tema. El modelo derivado de la propuesta de Eliade es conocido como modelo neuropsicológico. Y por cierto, de aquí va a emerger toda una serie de psicología y psiquiatría
como se llama la psicología trascendental, amigos. Según este punto de vista, ampliamente difundido entre los estudiosos de las religiones a través de los estados de conciencia alterada, psilocibina y tantos otros, honguitos, que ciertos especialistas rituales, como médiums, posesos y chamanes, logran entrar en contacto directo con lo sobrenatural. Ya os digo que uno entra en contacto con lo sobrenatural. Dichos investigadores suponen que muchas de las experiencias vividas por este medio permiten a los especialistas rituales tener visiones y revelaciones que, al colocarlos en una posición de mayor proximidad a la sobrenaturaleza y permitirles tener una fuerte incidencia sobre las relaciones de la sociedad, la naturaleza y lo sobrenatural les otorgan un lugar privilegiado dentro de la comunidad. Por eso, y aquí quiero hacer un inciso, cuando digo en este canal, ¿sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirven los viajes psicodélicos? Sí y no. ¿Sirven? Sí y no. Porque aquí, en ese sí y no, que es un acto de conciencia individual, en este caso es de los chamanes. Pero imaginaros, también se sabe que en la época que estaban por los españoles, parece ser que se les daba también setitas alucinógenas a mucha gente para pasarlo bien, y luego se liaba parda. Se liaba parda es que acababan liquidándose. No es que me lo invente yo esto, está escrito. Entonces, es ese acto de decodificación, como dice, por ejemplo, en la teoría sintérgica Jacobo Greenberg, el que es importante. Digamos que todo ese data lo tienes ahí. ¡Buah! Lo estoy viendo. Es algo impactante que puede servir, sí y no. Ahora, ¿cómo decodifico yo esto? Esa es la parte clave. ¿Cómo decodifico desde el otro lugar que no he aceptado nunca, al que me ha llevado un hongo o una planta y que me ha hecho ver y experimentar cosas que tienen que ver con la naturaleza, el respeto, el espíritu, el alma de las cosas, con la vibración energética, y que cada uno visualiza en base a su cultura o lo que ocurra? Esta es la pregunta. Dichos investigadores suponen que muchas de las experiencias vividas por este medio permiten a los especialistas rituales tener visiones y revelaciones que, al colocarlos en una posición de mayor proximidad a la sobrenaturaleza, les da un lugar privilegiado en la comunidad. Totalmente de acuerdo. Por lo menos en esos momentos. Los defensores de esta tesis afirman que tales prácticas son inculcadas y valoradas a tal punto que llegan a constituir lo que el autor Lewis denomina religiones del éxtasis. Los estados de conciencia alterada se volvieron tan definitorios del chamanismo que incluso Harner en 1980 sustituyó este concepto por el de estados chamánicos de conciencia, como si la pura deformación de la percepción pudiera definir la función social. Mientras que Wasson es el que descubre a María Sabina, nos indica que el éxtasis es la esencia misma del chamanismo. Se considera que una gran parte de las creencias y prácticas rituales se fundamentan en las vivencias que ciertos especialistas rituales experimentan durante los estados místicos, convirtiéndose dichos estados en depositarios de toda una serie de valores esenciales para la comunidad, ya que supuestamente a través de tales prácticas ciertos símbolos son generados. Dichos símbolos, para estar ligados a procesos psicofisiológicos, serían inherentes al ser humano. De este modo, la práctica estático-religiosa es considerada como un cuerpo de técnicas que conduce a visiones y percepciones supraculturales y universales. Y aquí la pregunta que puede ocurrir y que podemos hacer es, entonces, ¿esto estaría abierto a todos? ¿O sería solamente o pertenecería a un grupo pequeño que con el tiempo dijo? Esto es importante hacerle la pregunta. Yo vengo de una genealogía de chamanes y ese que descubrió eso, esto es como que descubre el fuego, lo mismo, y se lo queda para él y solo se lo da a quien le da la gana. Y esa es la genealogía de chamánica porque sabes que tienes poder. ¿O esto se abre a todo el mundo, como está abierto ahora, y que cada uno piense lo que quiera y haga lo que quiera y ejecute lo que quiera? Esta pregunta nunca va a dejar de
acompañarnos. Porque sí, esto tiene que ver con entrar en libertad y salir en libertad. Y sí, el poder, el ejercicio del poder existe y va a existir siempre. Hay dos autores, Erika Bourguignon y otro que se llama González Torres, en un libro del 83 y del 80 que definen o gustan de definir lo que significa para ellos una conciencia alterada, un estado en el cual ocurren uno o varios cambios psicológicos o fisiológicos, un cambio de percepción del tiempo y de las formas, de los colores y los brillos, del sonido y del movimiento, de los gustos y los aromas, un cambio sinestesia, un cambio de sensación del propio cuerpo, de sensaciones de dolor, calor o frío, de tacto, un cambio de memoria o de las nociones de la propia identidad. Pues me parece una definición fantástica. Y es dentro de estos estados que en el llamado trance o éxtasis, acordaros que estamos pasando ya, hemos trascendido a mi Eliade y su universalidad del chamanismo y ahora estamos focalizados en el éxtasis. Y es dentro de estos estados que en el llamado trance o éxtasis se produce una suerte de disociación mental, mientras que en opinión de otros autores como Lewis permite que se obtengan sensaciones y percepciones similares a las que se presentan cuando se está al borde de la muerte. De hecho, en esos trances se muere. Puede pasar que te mueras. Sí. Dichos estados aparentemente ajenos a las condiciones en que nos desenvolvemos normalmente los seres humanos pueden ser provocados por diferentes medios que incluyen, además del uso de las plantas psicoactivas, también pueden ser dirigidos a través de la fatiga, de la privación sensorial. ¿Sabéis qué es esto? Lo define Stanislav Grof, el camino del psiconauta. ¿Cómo puedes llegar a esto? Pues con plantas psicoactivas. Hay gente que le encanta llamar las drogas. Yo les llamo plantas psicoactivas. El cansancio, la privación sensorial, la luz, la concentración intensa, la meditación. Por ejemplo, la migraña. Por ejemplo, la esquizofrenia. Por ejemplo, la hiperventilación y el movimiento rítmico repetitivo, el baile. Hiperventilación, ¿qué es? La respiración. La falta de oxígeno, visiones. Ahí lo tenéis todo, todo. Y es a partir de esta clase de estados que se explican las creencias en vuelos mágicos, transformaciones en animales y viajes a diversos espacios místicos y míticos. Entre los defensores de este modelo existen quienes incluso postulan que la experiencia extática se encuentra en el origen del sentimiento religioso. Una autora, en 2004, que se llama Diana, afirma que el chamanismo es la religión más antigua de la humanidad y ha formado parte de todas las etapas del desarrollo de la humanidad, desde nuestro pasado primitivo como nómadas hasta las épocas contemporáneas. Naranjo postula que es a través del consumo de alucinógenos que el hombre primitivo fue capaz de ver, asumo que es Claudio Naranjo, el chileno, fue capaz de ver hasta llegar al convencimiento de la real existencia de los seres sobrenaturales. Y sobre esto vamos a trabajar bastante, porque yo soy de la misma opinión. Sin ese contenido natural de los hongos y plantas, sinceramente, el ser humano no hubiese visto ni contactado con lo que ha contactado desde hace miles y miles de años. Ni hubiésemos entendido, ni de lejos, lo que es la vibración y la energía. Luego, con el tiempo, igual que el chamanismo, las religiones, por el uso del poder, se arrogarían espacios de control. Si controlo el dinero, controlo la banca, ¿qué controlo? A la gente, porque la gente somos dependientes del dinero. Si controlo el fuego, ¿qué controlo? El poder de darme calor, el poder de cocinar. Si controlo el acceso a Dios, el cura, el papa, el de los musulmanes, el de los judíos, controló el más allá.
controló a todo el mundo. Es tan sencillo como eso. No perder esto de vista. Otras veces, él mismo, habla de Naranjo, se sintió con poderes sobrenaturales como para ver el pasado y el porvenir, o hacer vaticinios, o con los poderes necesarios para ahuyentar a los malos espíritus. Y, en su calidad de fenómeno religioso primigenio, este se encontraría en la base de todos los desarrollos posteriores. En esta clase de suposiciones, es esta clase de suposiciones lo que lleva al autor Krippner a afirmar que los chamanes han sido los primeros curadores del mundo, los primeros diagnosticadores, los primeros psicoterapeutas, los primeros funcionarios religiosos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Dicho todo esto, de alguna manera podemos decir que el modelo neuropsicológico puede ser explicado en todo tipo de contextos culturales, pues al ser postuladas las experiencias vividas durante los estados de conciencia alterada como universales, solo restaría definir la forma en que cada área geográfica representa las visiones y percepciones de los chamanes. Y aquí, más adelante, vamos a viajar también a Jacobo, a Wasson, el que descubre a María Sabina, al que descubre el LSD y tantas otras cosas. A don Juan de Castaneda, a todos. Así podemos catalogar como chamanes, por ejemplo, a Odín, como a Zeus, como a Juan de Patmos, en sus visiones apocalípticas, durante trance. En México, volvemos a México, esta perspectiva parece haber sido inicialmente introducida por Gordon Wasson, el que descubre a María Sabina y los honguitos, del que hemos hablado y hablaremos más porque tiene un libro fascinante, que era un banquero inglés que a finales de los 50, el banquero inglés, él y la mujer, una experta en honguitos, pero experta, comenzó a publicar una serie de textos sobre sus experiencias con hongos psicotrópicos en la Sierra Mazateca. Una década más tarde tenemos otro elemento que se llama Evan Vogt, V-O-G-T, quien, aunque no parece haber recibido una influencia directa del pensamiento de Eliade, otorga una gran importancia a los estados de conciencia alterada en la definición del chamanismo. Y a pesar de que su valor antropológico es más que cuestionable, yo ahí no puedo decir nada, es imposible borrar de la escena internacional la polémica obra, pero que se ha vendido muchísimo, que es una obra gigante, de Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan. Aquí, como todo, al final la ciencia quiere llevar las cosas a la ciencia y siempre es como el agua, que la tratas de coger con las manos y se te escapa. Hay mucha gente que ha cuestionado, pues bueno, pues igual que no se cuestionan otras cosas y la ciencia quiere tener el poder de saber qué es la conciencia, que no lo saben, del origen del mundo, pero nos piden un milagro antes, nos piden aceptar que no saber qué había antes del Big Bang. Pues sí, no perder de vista que al final hay un juego también de poder y ese es el uso de las energías. Por eso yo hablo todo el tiempo de entrar en libertad y salir en libertad. Y por eso hablo tantas veces de que el concepto de comunidad y de pertenencia y de ayudar es y no es. Es y no es, siempre que se utilice bien, pero el ser humano tiende a utilizarlo como poder, como control. Y sí, Carlos Castaneda fue un personaje muy peculiar, muy peculiar. Esto no quita que sus libros tengan un interés altísimo.
aun cuando el libro de Mircea Eliade había sido publicado en México en 1960, no parece sino ser hasta después de haber probado su éxito en Estados Unidos que este comenzó a tener impacto en la antropología mexicanista. A finales del 60 e inicios del 70, otro autor, Fernando Benítez, en su monumental monografía de los indios de México, empieza a aplicar casi punto por punto la propuesta del chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis de Mircea Eliade a los rituales mexicanos. Y aunque el autor manifiesta su desacuerdo con la idea de que el uso de los psicotrópicos corresponde a un chamanismo decadente, yo no lo creo, termina por afirmar: las diferencias, a mi modo de ver, radican más bien en las técnicas usadas para alcanzar el éxtasis que en la esencia misma de este complejo fenómeno espiritual. Años más tarde, otro autor, Moon, nos explica que el simple consumo de hongos no caracteriza al chamán mazateco, sino que es su capacidad de curar a través de ellos lo que define su rol social. Es más, no todos los chamanes utilizan hongos o otras sustancias. No todos. No es cierto que sean todos. Vamos a dar un pasito más hasta que lleguemos a mi amigo Jacobo. Después vino, estamos haciendo un recorrido importante del origen de la palabra chamán. Después vino una abrumadora multitud de trabajos que pretendían descubrir aspectos chamánicos, principalmente los considerados por Eliade y el modelo neuropsicológico, en muy diversas manifestaciones culturales. Entre ellos destacan los estudios de Gómez Pérez, del 81, en torno al chamanismo tepehuano, González Torres, sobre el uso de estados de conciencia alterada entre los antiguos nahua, de la Garza, este es muy conocido, acerca de los chamanismos mayas y nahuas, La Garriga, otro conocidísimo, Historia del chamanismo iberoamericano, creo que es su libro, en lo referente a los aspectos chamánicos de los iluminados de la colonia y de los chamanismos urbanos del México contemporáneo, Glockner, 2001, en el que se refiere a las cualidades chamánicas de los graniceros de la Sierra de Nevada y Miranda y García sobre los chamanes mazatecos. Jacobo vino después. Al igual que en otras partes del mundo, también aquí se produjo una sobrevaloración de los estados de conciencia alterada en la caracterización del chamanismo. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 200 religiones psicodélicas, religiones como con física, con la iglesia chamánica, con la iglesia psicodélica, que existen. Si es que el ser humano, y hoy en día más que antes, porque el rollo urbanita de insatisfacción personal y de ocio está tan desarrollado y potenciado, pues que nos gusta mucho eso. Bueno, dan cursos por Facebook de chamanismo. Título en chamanismo: la tienda del yogi. Imaginaros, Buda montando la tienda del yogi, Cristo en la tienda del yogi, el Amazon del yogi, el Amazon de la meditación. Mucho ruido todo el tiempo. Dentro de este contexto aparece otra figura, la de José Luis Díaz, quien otorga tal importancia al trance que incluso lo emplea para distinguir entre chamán, curandero y brujo, mientras que ya en la apoteosis del reduccionismo, un tal Flores Morales define el chamanismo como el uso de ciertos métodos y técnicas estáticos para obtener múltiples fines claramente determinados. Un elemento relativamente constante en esta clase de textos es la búsqueda de un equivalente mesoamericano del chamán siberiano. Entre los más frecuentemente citados figura el nahuali, cuya capacidad metamórfica es a menudo explicada en términos de estados de conciencia alterada. Resulta notable que ninguno de los autores modernos, por ejemplo, citara aquel viejo artículo de Durán y Durán Forest del 68, en el cual justamente se pretendía mostrar las diferencias existentes entre el nahualismo y el chamanismo.
Al parecer, estos estudiosos tampoco estaban conscientes de que esta clase de aproximaciones eran ya conocidas desde el principio del siglo XX, donde Seller, por ejemplo, no define como chamán al nahuali, pero afirma que los ayunos, el autosacrificio y los ejercicios sacerdotales y la utilización de plantas, él lo llama drogas, se puede creer que el mago pensaba seriamente que se podía convertir en tigre, volar por los aires o que era un nahuali. Aquí, como todo, tenemos para todo. La mejor prueba para entender esto, sinceramente, es la de hacer un viaje. Sí. Con hongos mágicos. Y a partir de ahí, bajo esa experiencia, uno puede hablar un poquito más. Encontramos la idea de que el otro cree porque lo ha experimentado durante un estado de conciencia alterada. Y esto es así desde el origen del origen. Entonces, ¿cómo puede uno hablar de algo si no lo ha probado? Esa es la pregunta que yo me hago. Y de nuevo, ¿sirve? Sí y no. Sí y no. Vamos a continuar un poquito más, un pasito más hacia la actualidad de lo que es el término chamán, local, universal. Y va a aparecer aquí algo importante que tiene que ver con la Tierra. Aunque ya Sergei Sirogoronov había participado como asistente en sesiones chamánicas, no fue sino hasta los trabajos de Gordon Wasson el que descubre a María Sabina, Francis Huxley, Michael Harner y Gerardo Riechel-Dolmatov, que aparece la figura del antropólogo chamán. Se trata de autores que borran la frontera entre la investigación y su objeto de estudio, convirtiéndose así en iniciados, y más frecuentemente experimentando con el consumo de psicotrópicos en comunidades indígenas. Esto es lo que existe en la actualidad, mucho. El antropólogo experimentador. De hecho, en todos estos documentales que existen, los que más he visto son de la televisión española, donde aparecen Jacobo Grinberg y otros tantos españoles de los que he hablado aquí, mexicanos, son antropólogos de la experiencia. Deciden entrar para conocer, y no hay mejor manera, en mi opinión, para conocer. La relación con lo indígena, el trabajo de campo, se convierte entonces más que nada en un proceso de aprendizaje en donde el alumno es el etnólogo. Esto es, un testigo, y los conceptos, definiciones y explicaciones privilegiados proceden de las percepciones de los sujetos que se quieren conocer y no del sistema cultural al que pertenece el investigador. Sí, porque así te evitas las tonterías de principio, cuando se buscaba el significado de chamán, de decir que estaban chalaos, que le faltaba un hervor y que estaban unidos de la cabeza, que era lo más normal que podía ocurrir. ¿Por qué? Porque lo has probado, porque has vivido con ellos. Una característica interesante de esta clase de investigadores es que, en ocasiones, se confunde entre experiencia y experimentación, de suerte que se suele validar la hipótesis por la vivencia del éxtasis. De nuevo, aquí, todo lo que tú quieras. ¿Sirve la meditación? Sí o no. ¿Sirve el éxtasis? Sí o no. ¿Sirve el hongo psilocibio? Sí o no. ¿Por qué? Porque ha de actuar la conciencia. Si tú te apoderas de esa conciencia y te crees que Dios te ha dado el mensaje para ti y que vas a cambiar el mundo, pues ahí tienes un problemita importante. Pero sí que hay mensajes que tienen que ver contigo y no de tu impacto en la sociedad, que te creas el nuevo precursor del mundo, que son de aplicación diaria. Y yo esto lo hablo por mí. Por ejemplo,
Gordon Watson declara, refiriéndose a sus visiones con hongos, la temeraria conjetura que nos habíamos atrevido a comunicarnos en un susurro años atrás, finalmente estaba demostrada. Timothy Leary, el profesor de Harvard, que lo expulsan por hacer experimentos con psilocibina, lo dice: en un viaje de setas he descubierto más que en 30 años estudiando. Y dice más, no hay por qué repetirlo. Los profesores médicos de la Universidad de Johns Hopkins, que tienen la facultad de consciencia y psicodélicos, que hacen terapias allí, el hospital lo dice, puede ser suficiente con un viaje. No hace falta más. Ram Dass lo cuenta también, el compañero del libro La experiencia psicodélica, Timothy Leary, cuando conoce a su gurú, el que va a ser su gurú, le dice, yo ya conocía esto, y le da a probar a su gurú estas cosas. Y dice, sí, esto existía en la India hace muchos años. Y le dice, también se puede llegar a esto sin necesidad de los hongos. ¡Fantástico! Que ayuda. Pero cuando os metéis ya en meditaciones institucionalizadas, tenéis también el documental que os he recomendado de un monasterio zen, junto con un psiquiatra médico suizo, hacen la prueba. Menos mal que existe gente así, porque hay otros que ven como el pecado, te dicen, no, eso es un atajo, vete a tomar por el saco un atajo. Tú sí que eres un atajo. Tú eres un atajao que lo que quieres es tenerme controlado aquí con cursos, transcursos, pagar por pagar, hazme el kundalini, hazme el kundra, hazme el mantra, hazme lo que tú quieras, por pagando, amigo, porque es que ocurre así todo el tiempo. El Kriya, por ejemplo, que me tiene hasta el gorro ya, los cursitos de Kriya pagando, para que te den el nivel 1, 2, 3, es de risa. Sí, y tienen pánico, lo ven como un pecado. Pero claro, ¿qué puedes esperar de una institución de las muchas que hay, meditativas, grandes, organizadas, que casan a gente y que se ponen nerviosos porque la pareja se da un beso en el altar? Pues ¿qué esperas? ¿Qué puedes esperar? Me da igual que sean sus normas, me la trae floja, porque esto no va de normas, esto va de libertad y de universalidad. ¿Qué problema tienes tú con el beso, mandanga? Es que me caliento. En los trabajos de esta clase de investigadores existe una constante narración de las propias experiencias alucinógenas como si éstas tuvieran algún valor etnográfico. Pues bueno, la tienen y no la tienen. La tienen porque experimentan lo que experimenta el chamán, por lo tanto tiene un valor etnográfico. A mí lo que me hace gracia de todos los que cuestionan de esta manera es el hecho de, sin probar, y si pruebas no vale. Vamos a tratar 2 más, o 3 más. Uno de los casos más notables es el de Michael Harner, quien tras haber realizado investigaciones en el Amazonas y consumido ayahuasca, dejó su puesto en la New School of Social Research de Nueva York y se dedicó a enseñar técnicas chamánicas a los occidentales. Actualmente preside la Fundación de los Estudios Chamánicos y tiene sucursales en Europa, en Australia, en Latinoamérica. ¿Y qué pasa? O sea, tú puedes trabajar en la Universidad de Pepito del Chalote y no pasa nada, y si tú decides irte de la universidad porque has escrito otra cosa, no puedes montar una fundación. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que esta es la parte que a mí me hace gracia de todas las instituciones. ¿Por qué no? O sea, que Krishnamurti lo van a convertir en el nuevo maestro del mundo y hasta que llega un punto y dice, mira, iros, chalaos, porque es lo que dijo, más o menos, os lo traduzco así, chalaos, que no vale esto. ¿Cómo? Que no vale. ¿Y eso está mal? ¿Pero estaba bien que la teosofía se apoderase y crease un mundo ficticio? ¿Eso está bien? Vamos a ver qué nos dicen también acerca de mi amigo Jacobo y de Castaneda. En México, uno de los ejemplos, lo titulan, más extravagantes es el de Jacobo Greenberg y su teoría sintérgica, que por cierto la estamos haciendo. Vamos a empezar el capítulo 3.
hemos trabajado con el espacio, con las neuronas, y luego viene la integración, la teoría sintérgica, la latiche. En su serie documental Los chamanes de México, no solo se pretende el análisis e interpretación del pensamiento chamánico en términos psicológicos, sino que se le explica como producto de las experiencias de los personajes al incursionar en la otra realidad. Jacobo Greenberg ve al chamanismo como un proceso de autoperfección que conduce en última instancia a tener un control total sobre su propia conciencia y mente. Pero es que esto es lo que dice muchas filosofías hindúes que hemos tratado aquí, muchos maestros hindúes, con escuela y sin escuela. Es que lo dicen todo el tiempo. Es que está escrito hace ya 3000 años. Es que lo dice el Patanjali, los Yoga Sutras. Así, siguiendo la narrativa del aprendiz de brujo de Castaneda, el célebre psicólogo mexicano combina relatos sobre sus experiencias místicas en compañía de diversos chamanes con las explicaciones físicas de tales eventos. Pero claro, es que lo que no entiende mucha gente es que este tío, mi amigo Jacobo, estuvo ahí, pero igual que Sifredo, igual que este del tarot, Jodorowsky, que han estado ahí con Pachita, es que lo han visto. El que no nos guste esto, porque queremos llevarlo todo a un campo de la demostración absoluta tengo que entender por qué esa persona puede hacer eso. Control, control, control. En resumen, amigos, os he ofrecido aquí es un poco largo, 1.12, pero es una introducción bastante importante de cómo surgió el término chamán, cómo ha ido el recorrido de los expertos pasando por fases, cómo estamos ya en la fase el etnólogo, el antropólogo chamán, el universitario profesor chamán. Muchos se dejan sus instituciones para meterse en este mundo. Y yo creo que ahora estamos en una última fase que es el chamán ocioso, el chamán del ocio, el chamán de la fiesta. Totalmente desbordado, como ocurrió seguramente en la época del hippismo, desbordado para trascender todo porque no nos soportamos, porque queremos experimentar sexualmente con todo. Sí, siempre es un escape a lo sagrado. Parece ser que ya existía esto antes, pero bueno, no creo que existiese como ahora. También entendiendo que el chamanismo, el que ejerce de chamán, que cuida de la comunidad, también ejerce poder porque tiene poderes curativos, los tiene. Y por curativos también, las cosas como son, fallaba. El mejor ejemplo es cuando en algún documental real algún médico ha ido a alguna tribu del Amazonas o de otros lugares y ha identificado una enfermedad muy conocida en Europa que el chamán pensaba que venía de no sé qué, le ha dado una pastillita y la ha curado. Y el otro dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Esto pasa. También se equivoca la medicina. También la medicina comete grandes faltas. Bueno, sobre todo a través de la farmacología. Aquí la gente se asusta de los psicotrópicos, de los psicodélicos, de los hongos, pero aquí medio mundo está dopado con mierdas antidepresivas y ansiolíticos. Sin comentario, ¿no? De todo tipo. Verdaderas enfermedades y matapersonas. Pero no pasa nada. ¿Por qué no voy a experimentar? Pues lo que me dé la gana y un poquito más. Aquí también tenemos a otros elementos importantes como son Claudio Naranjo, el chileno, que trabaja y ha trabajado con influencias psicosománicas, con la terapia Gestalt,
que estudió con Swami Muktananda, con Idris Shah, del que haremos algunos textos, con Oscar Ichazo y con Tartán Tulku Rinpoche. Y lo importante aquí, por ejemplo, de Claudio Naranjo, es que él nunca pretendió apropiarse del chamanismo tradicional indígena, sino reinventar un chamanismo adaptado a las características y necesidades de la cultura occidental, donde define el neochamanismo, del que hablaremos después. Hay mucho neochamanismo y hay mucho neocharlatanismo. La fiesta cookie guay, transgresora. Con la transgresión también se descubren cosas, solo que llega un momento que hay que preguntarse. Un chamanismo que es a la vez transcultural y occidental, un chamanismo no tradicional en el cual parece culminar lo más característico de su esencia, la primacía de la creatividad individual sobre la tradición y el énfasis en la transmisión de conciencia por encima y más allá de las ideas rituales y otros contenidos de la misma. El neochamán es la conjunción del homo religiosus, el artista y el sanador. Eso tiene que ver esencialmente con una actitud sintética y que implica, por su propia naturaleza, una síntesis de razón e intuición. Se trata de un fenómeno transcultural, no tanto como algo que tiene que ver con la tradición en especial, sino que ha existido todo el tiempo y en todas las culturas. La esencia, en mi opinión, a todo descubrimiento nuevo, a toda aventura nueva, a nuestra cotidianidad, al tratamiento de lo espiritual, del más allá, de la energía, de la eternidad, de lo que te dé la gana, es nuestra conciencia, es decir, nuestra decodificación, es decir, nuestra vibración. Entender la vibración es entenderlo todo. Visualmente podremos ver carros, ángeles, barbudos, enanos, jaguares, elefantes, diosas, odines, lo que os dé la gana. En mi opinión, todo eso es cultural, está en nuestra cabecita por el entorno. Es una manera de hacernos entender o de autoentendernos que estas cosas existen. Es como el libro de Emanuel Swedenborg, del cielo y los infiernos, donde describe con todo detalle cómo son los niveles y quién hay ahí, cómo visten y todo. De verdad. Pero yo no lo cuestiono, es que me lo creo, claro que me lo creo. Pero ese es el universo. ¿Qué universo es ese? ¿Es el universo de un ser, de una persona del Amazonas? ¿Lo ve así? No lo va a ver así jamás. ¿O un hindú? Pues no lo va a ver así jamás. Y luego el tratamiento de la historia de los infiernos, también un audio podcast, cómo el ser humano tiene esta capacidad de generar tanto terror recreativo, artístico y creador en base al dolor, del que se han aprovechado todo el tiempo psicológicamente. El poder, el religioso y el político también. En fin, queridos amigos, os dejo con este relato de hoy de los viajes chamánicos, una historia que yo creo que puede servir mucho para, a partir de ahí, empezar a buscar, a abrir, testear, probar, experimentar. ¿Por qué no? Y trascender. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Seguimos con los viajes chamánicos. Ya después de esa historia entraremos en detalle en cositas. Chao.